Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 171, Los dos que se fueron. Damuel no vino al día siguiente o el día después de eso. Como ni siquiera se me permitía ir a la plaza, no tenía nada más que tiempo libre, que pasé pensando en el contenido de mi tercer libro ilustrado y haciendo sonajeros de peluche con Turi. Aparentemente iba a darle el que le había hecho a la hija de Corina, Renate. Lo traeré cuando vayamos a su casa a ver al bebé. Vamos a verla, ¿verdad? Sería un poco incómodo si no fuéramos a darle un regalo, dado lo mucho que la compañía Gilberta nos ha ayudado, sin mencionar que Beno nos dio un regalo cuando nació Camille. Mi plan era visitar a Corina una vez que todo el peligro en el aire se hubiera calmado, y Turi estaba más que lista para venir conmigo. Probablemente, las niñas también eran bastante lindas. Además, tenía muchas ganas de ver a Otto enloqueciendo por su nueva hija. Pero mira. La que hiciste es más linda, Main. Turi miró los sonajeros terminados y frunció los labios. Ella había hecho algo parecido a un oso blanco, mientras que yo hice algo más parecido a un conejo. Estaban algo grumosos ya que habíamos rellenado la tela blanca con trapos en lugar de algodón. Sin embargo, tu costura es mucho mejor que la mía. Había cosido la mía un poco al azar, pero como dijo Turi, todavía era bastante linda. Mientras estaba sentado mirando mi exitoso trabajo con satisfacción, Turi miró a mi lado y sacudió la cabeza. Si no aprendes a coser un poco mejor, nunca te casarás. Está bien. Estoy preparado para dedicar toda mi vida a los libros. Lo que los hombres buscaban en las esposas de aquí era buena salud, poder trabajar y tener buenas habilidades de costura. No cumplí ninguno de estos criterios, por lo que mi destino estaba sellado. Había renunciado al matrimonio hace mucho tiempo. Al igual que en mis días como Urano, estaría bien viviendo con los libros como mis almas gemelas. Y para ser honesta, preferiría seguir haciendo y leyendo libros que casándome con alguien y luchando con hilo todo el día para ayudar a mi nueva familia. Si tan solo tuviéramos las campanas de gato para terminar estos juguetes, pensé tristemente para mí. Pero en la tarde de mi tercer día en aislamiento, Lutz vino con ellos. Johan trajo estas cosas a la tienda. ¿Para qué los necesitas?, preguntó, girando unos cuantos en su palma. Dejan escapar pequeños sonidos de tintineo cuando las campanas más pequeñas se golpean entre sí. ¡Wow! Johan los saca del parque una vez más. Son pequeñas campanillas, y las estoy poniendo en estos juguetes. De esa manera harán ruido cuando los sacudas. Las campanas de gatos tenían que entrar dentro de los juguetes para que los niños pequeños no las tragaran accidentalmente. Los ojos y la boca eran solo paños estampados sin nada que quitar. Los abrí para poder poner las campanas y así completar los juguetes frente a Lutz. Sacudí los juguetes y se escuchó un tintineo desde el interior de la tela. ¡Éxito! Camille, está hecho. ¿Puedes oír las campanas? Intenté sacudir mi conejo al lado de las orejas de Camille, y parpadeó sorprendido varias veces. Todavía no podía levantar la cabeza, lo que significaba que no podía girar para mirar el juguete, pero sus ojos estaban buscando la fuente del ruido. Lindo. Eres tan lindo, Camille. Rompí en una sonrisa ante su reacción a mi juguete, y segundos después comenzó a llorar. Parecía que mi camino para convertirme en una querida hermana mayor estaba lejos de terminar. Al final, fue en la mañana de mi quinto día de estar atrapado dentro que Fran y Damuel vinieron a recogerme a mi casa. Buenos días, hermana Main. Buenos días, Fran, Sir Damuel. Buenos días, aprendiz.
Damuel asintió en respuesta a mi saludo antes de volverse para mirar a papá, que todavía estaba en casa ya que su trabajo no comenzó hasta la tarde de hoy. Si me disculpa, estoy aquí por la aprendiz. Por favor, cuídala bien, Sir. Papá golpeó el puño 2 veces contra su pecho en saludo. Damuel respondió de la misma manera, una expresión seria en su rostro mientras hablaba de nuevo. Gunther, tengo un mensaje de Lord Ferdinand. El archiduque actualmente está visitando la soberanía y no estará cerca para otorgar ningún permiso de entrada en el futuro cercano. Es posible que se le muestren permisos falsos, así que tenga cuidado de no aceptar ninguno como válido. ¿Entendido? Señor, sí, señor. Papá asintió con firmeza, con una mirada dura en su rostro. Siempre fue tan genial cuando estaba haciendo su trabajo. Está bien, adiós a todos. Ten cuidado. Nos encontramos con Lutz en la plaza y nos dirigimos al templo. Pude ver la expresión de Fran oscurecerse cuando nos acercamos. Fran, ¿qué pasa? Tu ceño está fruncido. Te lo explicaré en un momento. No es algo de lo que hablar en el tránsito, dijo antes de cerrar la boca con una expresión amarga. Sabrás una vez que lleguemos al templo, si quieres o no, agregó Damuel. Lo miré y vi que llevaba su habitual sonrisa noble que ocultaba toda emoción y no transmitía absolutamente nada. Muy bien, bueno, me voy al bosque, dijo Lutz. Bueno. Adiós. Nos separamos con Lutz frente al taller como de costumbre antes de dirigirnos a mis aposentos. Esperé como una verdadera dama para que Fran me abriera la puerta, pero cuando entré me sentí tan diferente que no pude evitar pestañear por la sorpresa. Ciertamente aquí está tranquilo. Era casi incómodamente silencioso. Normalmente podría escuchar a Dirk llorar, o a Delia jugando con él, o el sonido de varias personas moviéndose, pero hoy no había nada. Estaba tan tranquilo, de hecho, que podía escuchar a los chefs trabajando en la cocina todo el camino en la parte delantera. Dirk debe estar dormido, pensé mientras subía las escaleras lo más silenciosamente posible. Cuando llegué a la cima, encontré a Rosina limpiando la mesa. Eso realmente me preocupó, ya que Rosina generalmente solo tocaba música y hacía papeleo para no lastimarse los dedos. Siempre fue Delia quien hizo tareas menores como esa. Buenos días, Rosina. ¿Dónde está Delia? ¿Se siente enferma? Pregunté, mirando a mi alrededor. Rosina bajó los ojos, dejó el paño que estaba usando y se dirigió al armario. Delia ya no está con nosotros. Tomó a Dirk y regresó con el sumo obispo. ¿Qué? La noticia llegó tan repentinamente que ni siquiera pude procesarla al principio. Miré a Rosina, confundida, y con mi túnica en la mano busqué palabras antes de sonreír. Hermana Main, déjenos cambiarla antes de que hablemos. Fran no puede subir las escaleras hasta que se haga eso. Rosina me cambió a mi túnica azul de aprendiz, luego me pidió que me sentara mientras tocaba el timbre. Fran subió las escaleras con un poco de té que había preparado y dejó una taza delante de mí. Tomé un sorbo, pero a pesar de que el té de Fran siempre sabía bien, esta vez no sabía mucho. Puse mi taza sobre la mesa y los miré a ambos. Rosina habló primero. Sucedió ayer. Fran y yo fuimos a tomar nuestras siestas diarias, y cuando despertamos el cojín y los pañales de Dirk habían desaparecido de la habitación. Tampoco pudimos encontrar a Delia, así que, ya preocupado, fui al orfanato a buscarlos. Pero Dirk no se veía por ninguna parte. Según Vilma, Delia había venido a buscarlo, diciendo que lo llevaría con ella ya que son familia. Al parecer, Vilma la había dejado ir, ya que quería mostrar su apoyo a Delia que había ido hasta el orfanato a pesar de sus dudas para ver a Dirk. Ni siquiera había considerado que uno de mis asistentes lo llevara a cualquier parte, excepto a mis habitaciones. Escuché esto de Rosina y solicité una audiencia con el sumo sacerdote. Pensé que sería necesario denunciar la desaparición del asistente de una doncella del Santuario Azul para que pudiera comenzar una búsqueda, dijo Fran con un suspiro.
Sería un asunto serio si ella se hubiera metido en problemas con un sacerdote azul mientras yo estaba ausente. Pero en su camino para ver al sumo sacerdote, Fran vio a Delia con el sumo obispo, con Dirk en sus brazos. Intentó interrogarla allí, pero el sumo obispo lo detuvo. No tuvo más remedio que preguntarle al sumo sacerdote qué sabía. ¿Cómo se permitió eso? Tomar a Delia tiene sentido dado que ella solía ser una de las asistentes del sumo obispo, pero a Dirk no se le permite salir del orfanato, ¿verdad? Anteriormente me habían dicho que no llevara a Dirk a una discusión con el sumo sacerdote, y el sumo obispo parecía que sería el tipo de persona que exigiría que los niños asquerosos estuvieran encerrados en el orfanato hasta su bautismo, así que no fue así. No tiene sentido que se permita a un huérfano como Dirk en la sección noble del templo. Fran bajó los ojos. Dirk ya no es huérfano. ¿Qué? Dirk ha sido adoptado por un noble, con la autorización del sumo obispo. La firma del sumo obispo fue suficiente para validar una adopción, incluso sin mi firma como directora del orfanato o del sumo sacerdote, si el padre adoptivo era un plebeyo, eso es. ¿Las adopciones nobles no requieren la aprobación del archiduque? Sir Damuel nos dijo esta mañana que el archiduque está ausente. Según el sumo sacerdote, las adopciones que involucran a nobles de otros ducados no necesitan la aprobación de nuestro archiduque. En otras palabras, sin importar a dónde fueras, había personas que se especializarían en explotar las lagunas legales. Las adopciones a los que estaban fuera del ducado solo necesitaban las huellas de sangre del sumo obispo, el padre adoptivo y el niño. Dirk ya había sido adoptado por un noble externo. Esto no es algo de lo que estar contento, ¿verdad? No, el sumo sacerdote parecía bastante disgustado. Fran se cruzó de brazos y frunció el ceño como solía hacer el sumo sacerdote. Luego levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Hermana Main, por favor, renuncia a Delia y despídela. Sé muy bien que eres una persona profundamente compasiva, pero ella actuó por su cuenta sin la aprobación de su maestra, lo que te trajo una gran desgracia en el proceso. Ella no puede continuar sirviendo como su asistente. Deberías relevarla de sus deberes si elige quedarse con el sumo obispo. Delia permanecería como mi asistente hasta que anuncie que la estaba despidiendo. Rosina asintió fervientemente, aceptando que debería haberme alertado antes de ir con el sumo obispo por cualquier cosa. Sería una cosa si esto hubiera sucedido justo después de que Delia se convirtiera en mi asistente, pero pensé que nos estábamos llevando bastante bien últimamente. La repentina traición de Delia me hizo doler la cabeza. ¿Por qué? Esa fue la pregunta que más conmovió mi corazón. Bajé la vista mirando mi té, balanceándose antes de decir algo. Despediré a Delia. Por favor, llámala para que pueda informarle. La expresión rígida de Fran se suavizó. Parecía que él pensaba que dudaría más en despedirla. Aún con los brazos cruzados frente a su pecho, dijo entendido, luego se fue. Volví a tomar mi taza ahora que la discusión se había calmado. El té, que antes no sabía a nada, ahora era insoportablemente amargo. Cuando Fran regresó, Delia estaba con él. La expresión bastante complacida en su rostro era un marcado contraste con la mueca de Fran. Casualmente se acercó a mí, su cabello carmesí revoloteando detrás de ella. Buenos días, hermana Main. ¿Qué te gustaría hablar? No había rastro de malicia en su expresión. Parecía tan normal y hablaba tanto como solía hacerlo que me sentí un poco mareada. Por un segundo, incluso me pregunté si en realidad no había llevado a Dirk al sumo obispo. Pero las expresiones rígidas de Fran y Rosina me devolvieron el sentido y sacudí la cabeza. Escuché que regresaste con el sumo obispo. Lo hice, dijo Delia con una expresión tan llena de alegría que estaba brillando positivamente. Cuando le dije al sumo obispo que el sumo sacerdote había buscado a alguien para adoptar a Dirk, pero no pudo encontrar a nadie, encontró a alguien para nosotros de inmediato. Y un padre noble en eso. ¿No es eso increíble? Dado que las adopciones de los nobles aquí requerirían el permiso del archiduque, y por lo tanto, se retrasarían,
Hizo todo lo posible para buscar entre los nobles de otros ducados. Tiene muchas más conexiones que el sumo sacerdote. ¿Eso no significa que tú y Dirk terminarán separados? Pensé que Dirk sería enviado al otro ducado de inmediato. Quizás Delia sería enviada con él como cuidadora. De cualquier manera, el sumo obispo ciertamente se había esforzado para obtener una adopción que no necesitaría la aprobación del archiduque. Estos signos ominosos me estaban preocupando, pero Delia simplemente se rió. Dirk será criado por el sumo obispo hasta que sea mayor de edad, por lo que ya no es huérfano. El sumo obispo nos dará una de sus habitaciones de servicio y nos permitirá a Dirk y a mí vivir juntos. ¿No fue extraño? Si el pequeño Dirk fuera criado en el orfanato hasta la mayoría de edad, no podría ir a la Academia Real a pesar de ser adoptado, ni podría crecer con su nueva familia. ¿Con qué propósito, entonces, los nobles habrían adoptado a Dirk? Incluso suponiendo que estaban buscándolo por su mana, parecía una extraña decisión dejar que el sumo obispo lo criara. Me preocupaba cada vez más a medida que aprendía, pero Delia dio una sonrisa feliz, sus mejillas se sonrojaron. Ahora no tendré que separarme de Dirk. Si me hubiera quedado contigo, lo habrían enviado al orfanato en muy poco tiempo. Dado que Delia todavía no podía ir al orfanato, en su opinión, que enviaran a Dirk allí mientras permanecía en los aposentos de la directora, era lo mismo que separarlos por completo. Era cierto que incluso si ella se sintiera más cómoda con el orfanato, no vivirían juntos, y una vez que Dirk fuera bautizado, lo enviarían al edificio de los niños, donde sería aún más difícil para ellos encontrarse. ¿Qué podría decirle a Delia, considerando que ella había tomado el asunto en sus propias manos para pasar más tiempo con Dirk? Ustedes dos no están siendo maltratados, ¿verdad? No, por supuesto que no, respondió Delia sacudiendo la cabeza con firmeza. Por el momento, el sumo obispo solo le estaba mostrando a Delia su lado bueno. Si ella solo lo conociera como un amable abuelo, entonces no creería nada de lo que le dije sobre él. Respiré hondo. En ese caso, por la presente te despido como mi asistente. Ahora servirás al sumo obispo. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy bien. Si eso es todo lo que tiene que decir, hermana Mine, me gustaría volver con Dirk. Su padre adoptivo llegará pronto. Se sentía como si hubiera cenizas en mi boca cuando me obligué a anunciar su despido. Sin embargo, Delia no parecía sentir nada en particular. Estaba emocionada de irse y volver con Dirk lo antes posible. Mis disculpas por haberte llamado por aquí. Pero espero que sepas que Fran y Rosina estaban preocupadas por buscarte a ti y a Dirk cuando te fuiste sin avisar. Vilma se sorprendió, Gil se sorprendió al encontrar la habitación vacía cuando regresó del taller, y yo misma me estremecí cuando escuché las noticias esta mañana. Todos estábamos preocupados por lo que podría haberle sucedido a ti y a Dirk. Me hubiera gustado que al menos hubieras dicho algo antes de que te fueras. Al final, le hice saber cómo me sentía, esperando que entendiera más lo que había hecho y que se sintiera mal por ello. Delia pensó de nuevo, luego sonrió para ocultar lo que realmente estaba sintiendo. El sumo obispo dijo que no aprobarías que tomara a Dirk, así que decidí ser más sigiloso. Me disculpo por eso. Lo siento, dijo, desviando la mirada mientras le echaba la culpa al sumo obispo. Entonces ella sabía que estaba haciendo algo que no aprobaría después de todo. Bueno, buena suerte criando a Dirk. Me imagino que las cosas no serán fáciles para ti. Gracias y adiós. Esta vez, Delia me dio una verdadera sonrisa, luego se fue para volver con Dirk. Me alegré de ver que ella era feliz, pero sabía que no había forma de que eso durara. Una vez que se fue, miré a Fran y Rosina. ¿Delia y Dirk estarán bien? No hay nada más que podamos hacer ahora que Dirk ya no es huérfano. Delia eligió este destino ella misma, dijo Rosina con firmeza. Le di un asentimiento vacilante. Tienes razón. Pero todavía quería ayudarla como pudiera, y mientras pensaba en lo que podía hacer, Fran se arrodilló a mi lado.
me tomó de la mano y me miró con ojos mortalmente serios. Hermana Main, incluso si Delia viene a llamar, nunca debe visitar al sumo obispo bajo ninguna circunstancia, dijo. Parpadeé confundida, y con una cara llena de preocupación continuó. Cuando fui a buscar a Delia, el sumo obispo insistió mucho en que fueras a su habitación a buscarla tú misma. Le repetí que no sería apropiado que una maestra dejara sus habitaciones por su asistente, y al final se fue con éxito con Delia, pero su cambio de comportamiento me asusta. El sumo obispo había ordenado que nunca me llevaran a su habitación, ni siquiera quería mirarme. Sin embargo, ahora le estaba diciendo a Fran que me llevara con él. Quería que despidiera a Delia en su habitación. Ese cambio de comportamiento hizo que Fran se sintiera incómodo, y ciertamente era extraño. Además, parece que fue el sumo obispo quien había dado la carta de invitación al noble que causó revuelo en la puerta este el otro día. Su nombre estaba en él, y la orden de caballeros fue a interrogarlo. Afirmó que solo quería fortalecer los lazos entre nuestros ducados, pero el sumo sacerdote predice que quería a los nobles dentro de la ciudad para poder adquirir Dirk. ¿Por qué el sumo obispo enviaría una carta de invitación si el archiduque no la hubiera aprobado? Parece que no lo sabía, dijo Fran. Incliné la cabeza confundida, y con una expresión incómoda bajó la voz. El sumo obispo pasó la mayor parte del invierno en el templo para el ritual de dedicación, y dado que no es legalmente noble, rara vez es invitado a reuniones sociales de invierno. Simplemente no sabía que las reglas habían sido cambiadas. El sumo obispo técnicamente no era un noble, y por lo tanto no fue invitado a las reuniones de la sociedad noble donde el archiduque había anunciado el cambio de reglas. Por lo tanto, había intentado invitar a un noble de otro ducado como lo había hecho en el pasado. No sabemos por qué el sumo obispo le dio a Dirk a un noble externo y atrajo a Delia a su lado. Le pido que tenga mucho cuidado y se acerque al futuro con gran precaución. Las manos de Fran temblaban, tal vez estaba preocupado por mí. Apreté sus manos y asentí. Capítulo 172, La sombra cae. Hermana Main, ¿consideraría contratar a un nuevo asistente para reemplazar a Delia? ¿Necesito uno nuevo de inmediato? No vivía en el templo como lo había estado durante el invierno, así que, por lo que sabía, no había suficiente trabajo para exigir el reemplazo inmediato de Delia. Cuanto antes mejor. Ahora que Dirk se había ido, Fran podía dormir por la noche y manejar el trabajo más físico con Gil. Rosina, sin embargo, no quería lastimarse los dedos haciendo tareas, y Fran continuó explicando que sería mejor para todos si Delia fuera reemplazada pronto. Si puedo hablar con franqueza por un momento, sé que todavía te preocupas por Delia y tienes tendencia a ser amable con aquellos que te importan. Sería más fácil para mí relajarme si hubiera alguien más que Delia aquí para que dirijas tu compasión. Me quedé en silencio, incapaz de estar en desacuerdo de que todavía era suave de corazón. Debe haberme visto a veces buscando a Delia sin rumbo fijo por la habitación, y al final, Fran tenía razón. Era más importante para mí trabajar para aliviar las preocupaciones de Fran y Rosina, que seguir preocupándome por Delia, que se había ido y se quedaría fuera. Suspiré y bajé brevemente mis ojos. Si tengo que elegir una de las doncellas del santuario gris, tal vez Mónica y Nicola lo harán. Ambas habían ayudado a Ela a cocinar durante todo el invierno. Vilma había recomendado sus servicios, y ya sabía que eran trabajadores diligentes, sin mencionar que podía confiarles las tareas y ayudar a los chefs. En realidad, dado que el restaurante italiano estaba a punto de completarse, todos los chefs, excepto Ela, pronto se irían. Ela quería quedarse para aprender más recetas, y ya había negociado con Beno para que eso se hiciera realidad. De todos modos, había funcionado de la mejor manera, ya que necesitábamos a alguien para dirigir a los nuevos chefs que Beno nos enviaría. Además, sería más fácil para Ela trabajar con Mónica y Nicola ya que ya se conocían. ¿Mónica y Nicola? Hermana Main, ¿sería capaz de enfrentarse a las dos a la vez? Fran, conociendo el estado financiero de mis habitaciones, me susurró sus preocupaciones en voz baja.
Era cierto que podrían ser una ligera tensión en mi billetera dependiendo de la temporada, pero ya tenía más pedidos para los juegos que habíamos hecho para nuestra obra de invierno, y si los libros ilustrados continuaran vendiéndose bien, estaría perfectamente bien. Ambos trabajaron duro durante el invierno, ¿no? Si solo escogiera a una de ellas como mi asistente, sería difícil pedirle a la otra que me ayudara de nuevo. En última instancia, creo que sería mejor enfrentarlos a los dos a la vez. No creo que deba preocuparse por los sentimientos de las doncellas del santuario grises, hermana Main. Rosina esbozó una sonrisa desconcertada, pero había una gran diferencia entre vivir en el orfanato y vivir como asistente. Sería difícil elegir solo uno sabiendo eso. Será más fácil descansar con ellas como tus asistentes en lugar de Delia, intervino Fran. ¿Debo ir y convocarlas? Por favor, hazlo. No tienen experiencia como asistentes, por lo que cuanto más rápido los involucremos, más tiempo tendremos que capacitarlos. Fran, ¿estarás disponible para enseñarles? Quería que aprendieran sus deberes antes de que el restaurante italiano abriera y ocupara a la mayoría de nuestro personal de cocina, pero Rosina estaba demasiado preocupada por lastimarse los dedos como para ser un buen ejemplo de limpieza. Fran o Gil tendrían que enseñarles, pero eso sería mucho más difícil de organizar si Fran no tuviera el tiempo. Ahora que puedo confiar el papeleo a Rosina, tendré suficiente tiempo. Entonces contacta a Vilma y podemos ir al orfanato mañana. Establecimos nuestros planes para mañana, y en ese momento llamaron a la puerta. Mis asistentes entrarían a voluntad sin llamar, mientras que los residentes del templo como el sumo sacerdote y sus asistentes usaban una campana. Las únicas personas que llamaron fueron Lutz y Turi, personas de la ciudad baja. Ese es Lutz. Hoy llego un poco temprano. No había pasado mucho tiempo desde la quinta campana. Fui a las escaleras y miré hacia abajo en el primer piso mientras Fran bajaba los escalones para recibir al visitante. Damuel abrió la puerta con una expresión tensa. Lutz estaba allí, como se esperaba, pero Turi estaba allí con él. Por favor, entra. Fran les hizo un gesto a los dos para que entraran, y mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, escuché a Gil gritar. Espera un segundo, desde algo lejos. Fran esperó un momento con la puerta abierta hasta que Gil finalmente entró corriendo, sin aliento. Turi, ¿qué pasó? Vinimos a buscarte, Main. Vamos a ir juntos a casa. Turi sonrió mientras me veía bajar corriendo las escaleras. Las cosas son peligrosas en este momento, así que... Te protegeré, Main. Ella declaró eso mientras golpeaba su pecho. Gil plantó sus pies firmemente en el suelo e infló su propio pecho como si estuviera compitiendo con ella. Te protegeré, hermana Main. Soy tu asistente. Aprecio el entusiasmo, ustedes dos, pero creo que esto hará las cosas más difíciles para mi guardaespaldas. Miré a Damuel, que necesitaría proteger a todos los niños, y se encogió de hombros exasperado. Sí, cuanta más gente haya que proteger, más peligroso se vuelve. ¿Verdad? Por favor, perdónalos solo esta vez, Sir Damuel. Turi no lo sabía. No había vuelta atrás ahora que todos habían llegado. Fue un poco antes de lo esperado, pero decidí irme a casa con todos. Rosina me ayudó a cambiar y rápidamente se preparó para mi partida. Fran, por favor envía un mensaje al orfanato. Me iré a casa ahora. Entendido. Espero tu regreso seguro. Salimos del templo, caminando por la calle con Lutz y Gil al frente, Turi y yo detrás de ellos, y Damuel detrás de nosotros. Aprecio la idea, Turi, pero realmente no deberías acompañarme a casa así, advertí. ¿Por qué no? Si sucede algo peligroso, Sir Damuel tendrá que concentrarse en protegerme. Es posible que no pueda protegernos a los dos a la vez si está aquí con nosotros. Damuel puede haber sido un caballero, pero no pudo hacer todo. Y, naturalmente, él estaba aquí para protegerme, no a ella. Mi seguridad sería su prioridad en una emergencia,
y no había garantía de que sería capaz de salvar a Turi si algo sucedía. Puede que tenga que abandonarla mientras huye conmigo, y en el peor de los casos, podría ser tomada como rehén para ser utilizada contra nosotros. En todo caso, estás en más peligro aquí que yo. Está bien. Turi hinchó las mejillas y me miró con el ceño fruncido. Sabía que ella quería decir que también podía protegerme, pero ni siquiera su linda cara cambiaría los hechos. Que yo estuviera en peligro era una cosa, pero no podía dejar que Turi se pusiera en riesgo así. Pasamos por la plaza central y nos dirigimos hacia el sur hasta el callejón del artesano, luego tomamos un giro que nos llevaría a casa. Nos dirigimos por un camino lateral con menos gente que la carretera principal, y allí vimos a Otto de todas las personas. Sostenía una lanza y miraba a su alrededor mientras caminaba, como si patrullara la ciudad. Hola, Otto. Ha pasado un tiempo. Main. La cara de Otto se iluminó en el momento en que me vio. Me alegra que estés bien. Seriamente. Ahora no tengo que preocuparme de que el capitán me golpee hasta la muerte. El hecho de que esta fuera su reacción al verme fue más que un poco inquietante. ¿Había hecho algo que alentaría a papá a matarlo a golpes? Otto, ¿qué hiciste? Oye, no fui yo. Era el comandante de la puerta este y los guardias de servicio, respondió Otto encogiéndose de hombros. Aparentemente él había estado dentro haciendo papeleo cuando los guardias que estaban en la puerta y el comandante cometieron un error que sería digno de que papá los golpeara hasta la muerte. Acababa de ser enviado aquí para tratar de limpiar su desorden. Sucedió esta tarde, cuando el capitán contactó a los comandantes de todas las demás puertas y fue al centro de la ciudad para decirles algo importante. ¿Qué? Abrí mucho los ojos. Ese algo importante probablemente fue el hecho de que el archiduque estaba ausente y no habría nuevos permisos otorgados. Tenía un mal presentimiento sobre lo que vendría después. Según Otto, a pesar de que papá estaba en el turno de la tarde, se había ido a trabajar a la puerta este mucho antes de que fuera hora de cambiar de turno. Inmediatamente fue con el comandante y le hizo organizar una reunión con los otros comandantes en el centro de la ciudad. Allí les contó a los otros comandantes lo que Damuel le había dicho, que el archiduque estaba ausente y que podría haber permisos falsificados, antes de regresar a la puerta este. Cuando el capitán regresó, ya habían dejado pasar el carruaje de un noble. El comandante de la puerta este no les había dicho nada a los guardias, por lo que ni siquiera consideraron que el permiso pudiera ser falso. El capitán solo se enteró de su error cuando llegó el momento de su turno. Expulsó al comandante por no decirle a todos los guardias lo que había dicho, luego corrió hacia el templo para asegurarse de que estaba bien. ¿No lo viste allí? Miré instintivamente a Damuel, más preocupado por el hecho de que se había dejado entrar al carruaje de un noble que por el hecho de que había extrañado a papá en el camino hacia aquí. Tenía los ojos muy abiertos, incrédulos. ¿Dejaron pasar los carruajes? No me digas, ¿era el mismo noble del otro día? Sí. Seguro que sabes mucho, era el mismo. En este momento, todos los guardias en la puerta este los están buscando, pero nadie los ha encontrado. ¿Tal vez ya están en el barrio de los nobles? Sin embargo, ¿habría pensado que los caballeros de la puerta norte los habrían atrapado allí?, se preguntó Otto en voz alta. Parecía que a pesar de que el archiduque había prohibido la entrada de nobles de fuera de la ciudad al ducado, no todos los soldados compartían la misma sensación de peligro y urgencia. Te pusiste en contacto con la Orden de Caballeros, ¿no? Damuel gritó, sus cejas se alzaron de ira, pero Otto se llevó una mano a la barbilla y tuvo que pensar antes de responder. ¿Quién sabe? Tal vez el comandante lo hizo. El capitán salió corriendo de inmediato, así que tal vez aún no lo sepan. Deberías haber informado esto de inmediato, tonto. Damuel inmediatamente sacó su varita brillante mientras le gritaba a Otto por su falta de urgencia. Ignoró a Otto, que estaba murmurando. Espera, ¿eres un noble? Después hizo aparecer una varita de la nada, y disparó la luz roja que indicaba una llamada de auxilio en el aire. Los caballeros deberían venir ahora,
pensé aliviada mientras miraba la luz roja que se disparaba hacia arriba, solo para ver a Turi desaparecer por el rabillo del ojo. ¿Qué? Antes de que pudiera darme la vuelta, algo espinoso cubrió mi rostro y me oscureció la visión. Sentí que me elevaban en el aire, luego comencé a saltar hacia arriba y hacia abajo. ¡Eek! Por los brazos que me rodeaban las piernas y la espalda, me di cuenta de que alguien me había levantado y había comenzado a correr. En pánico, intenté agitarme, pero lo mejor que pude hacer mientras estaba contenida fue golpear débilmente mis manos contra cualquier cosa áspera que me cubriera. A juzgar por los rayos de luz que atravesaban los agujeros en la tela frente a mi cara, yo podía adivinar que me habían tirado una bolsa y luego me habían recogido. ¡Ayuda! Main. Turi. Devuélvela. Escuché a Lutz y Damuel gritar detrás del velo de la oscuridad, con varios pares de pasos corriendo detrás de mí. Turi también había sido secuestrada. Podía escuchar lo que sonaba como sus gritos. Dado que el bullicio de la calle principal se estaba debilitando, el secuestrador probablemente corría en sentido contrario por el callejón. Capitán. Main está en esa bolsa. Deja a mi hija. Escuché a Otto gritar, luego mi papá rugió de ira, y de repente mi cuerpo daba vueltas en el aire. Asumí que el secuestrador me había echado a un lado para defenderme del ataque de papá. En la oscuridad no podía decir lo que estaba sucediendo, y no podía hacer nada cuando golpeé el suelo de piedra y rodé sobre él. ¡Ay! Main. Hermana Main. Justo cuando escuché a Lutz y Gil soltar gritos de pánico, la bolsa fue jalada, obligándome a sentarme. Parpadeé en la oscuridad, y segundos después la bolsa fue arrancada, devolviéndome la visión. El brillo repentino me hizo entrecerrar los ojos. Seguí sentada en el suelo, mirando a mi alrededor mientras intentaba adaptarme a la luz nuevamente. Lutz y Gil me miraron mientras Damuel escaneaba el área, parados protectoramente a mi lado. Detrás de él, a la derecha, estaban papá, con su lanza desenvainada, y Otto. ¿Dónde está Turi? Allá, respondió Gil, con los ojos llenos de ira y frustración. Seguí donde estaba mirando y vi a Turi retenido como rehén. Un hombre tenía un cuchillo en la garganta y retrocedía para escapar. Turi, con los ojos fijos en el cuchillo, estaba congelada por el terror. No, se ahogó, la sangre se le fue de la cara mientras temblaba, y las lágrimas le cubrían los ojos. Todo el maná en mi cuerpo hirvió de inmediato, recorriéndome. En un solo instante, algo dentro de mí se rompió como una ramita. Main. Hermana Main. Lentamente me puse de pie. Mi cuerpo estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua, pero mi mente estaba tan fría y compuesta como un río helado. Había pasado aproximadamente un año en el templo ofreciendo mi maná de forma regular, incluso durante un ritual a gran escala, y aparentemente había mejorado mucho más el control de mi maná de lo que pensaba. El aplastamiento que había golpeado a todos aquellos que estaban a la vista cuando estaba furioso con el sumo obispo ahora podía dirigirse a un solo objetivo. Mis instintos me aseguraron eso. Oye, ¿qué crees que le estás haciendo a mi Turi? Pregunté, mirando al hombre presionando su cuchillo contra el cuello de Turi. Su rostro cambió de inmediato. Antes había sido rojo de ira y adrenalina, pero ahora era de un púrpura oscuro como si le hubieran impedido respirar. Trató de apartarse de mi aplastamiento, pero apenas podía moverse. Su rostro se puso rígido, los ojos bien abiertos. Quita las manos sucias de Turi y sal de mi vista, de lo contrario ella no será la que muera aquí, tú lo harás. El mundo a mi alrededor se desaceleró, y cuando el hombre comenzó a convulsionarse y a hacer espuma en la boca, gradualmente fortalecí la fuerza del maná que lo golpeaba cada vez más. ¡Ah! Su boca se movió, y un segundo después algo agudo silbó en el aire y atravesó el brazo del hombre. ¿Qué? Parpadeé sorprendida, volviendo a mis sentidos justo cuando papá saltó sobre el hombre, con la daga en la mano. Incapaz de esquivar debido a la prolongada influencia del aplastamiento, el secuestrador tomó la espada de frente. ¡Ga! Gritó cuando la sangre brotó de su herida.
Papá lo empujó hacia abajo y Turi cayó al suelo mientras peleaban. Turi, ¿estás bien? Gil y Lutz corrieron inmediatamente hacia Turi, limpiando la sangre salpicada del hombre de sus mejillas. Estaba tan asustada, dijo Turi, sentado en el suelo en estado de shock. También comencé a atropellarme, pero justo cuando daba mi primer paso vi que algo parpadeaba en el rabillo del ojo. Me di la vuelta y vi que el otro hombre, el que había estado peleando con mi padre, y probablemente el que había intentado secuestrarme, estaba levantando la mano. Había un anillo en su dedo, y su piedra brillaba. Al instante comprendí que estaba vertiendo maná en él e hice lo primero que se me ocurrió. Me volví hacia papá, que estaba acabando con el otro hombre, y grité. «Papá, estate atento». Papá también se dio la vuelta y Damuel rugió, «Gunther. Cuidado», mientras saltaba hacia él para alejarlo. NGH. Una vez que empujó a papá, apareció una especie de escudo sobre la mano izquierda de Damuel que usó para bloquear el rayo de maná que se había disparado hacia él. El hombre no debe haber considerado que su ataque podría estar bloqueado mientras miraba a Damuel y retrocedía, sacudido. «Gunther, este tipo tiene maná. Yo me ocuparé de él. Todos ustedes regresen al templo y alerten a Lord Ferdinand». «Entendido. Otto, trae a Main». Papá gritó antes de levantar a Turi, cuyas piernas estaban demasiado temblorosas para que ella se parara, y corrió hacia la calle principal. Habiendo recuperado sus sentidos, Lutz y Gil corrieron tras él. Otto me recogió y también me siguió, volviendo al templo. «Main, estás sangrando». Otto hizo una mueca de dolor visceral mientras corría. Seguí sus ojos hasta mis rodillas, donde la sangre fluía hasta mis espinillas. Eso debe haber sucedido cuando me dejaron caer. No había dolido en absoluto gracias a la adrenalina, pero en el momento en que vi la herida, una punzada repentina y dolorosa me golpeó. Mi propia sangre me recordó la sangre que había rociado del otro hombre. «Otto, esta es una mala situación en la que necesitamos ayuda realmente mala, ¿verdad?», le pregunté, viendo a papá, Lutz y Gil atravesar el torrente de personas en la calle principal. Otto básicamente gritó en respuesta. «¿Qué más parece?». Solo quería asegurarme de que nadie se enojaría si pidiera ayuda. Presioné mi pulgar contra la herida sangrienta en mi rodilla, luego saqué el collar que me había asegurado de usar en todo momento para poder estampar mi sangre contra su piedra negra como el ónice. Por un instante, brilló con luz amarilla, pero no pasó nada más. El único cambio fue la llama amarilla que ahora flotaba dentro de la piedra negra. Probablemente le había enviado un mensaje a Sylvester, o simplemente era una herramienta mágica para transmitir mi ubicación. No tenía forma de saberlo a pesar de haber estampado mi sangre en él. «¿Qué es esa cosa?». «Un talismán. Aparentemente me ayudará cuando esté en peligro». Deslicé el collar mágico debajo de mi ropa, aún sin saber lo que había hecho. Y eso fue cuando pasamos por la compañía Gilberta. «Turi y Lutz, entras con Otto y te quedas en su lugar», le ordenó papá mientras colocaba a Turi frente a la puerta. Lutz lo miró, sin aliento. «Señor. Gunther, puedo». «Te pondrás en el camino». Papá derribó a Lutz antes de que pudiera pedirnos que nos acompañara. «Pero Gil va». «Gil vive en el templo. Eres diferente». «No necesitamos personas que no puedan pelear», dijo papá, cortando las esperanzas de Lutz en pedazos antes de volverse hacia Otto y mirarlo con dureza cuando me senté triste. «Otto, te estoy confiando a Turi. Voy a llevar a Main al templo». «Capitán, Main, tenga cuidado, ¿está bien?». Otto apretó el puño y dobló el codo. Papá hizo lo mismo, golpeando su puño contra el de Otto. «Estará bien, la orden de caballeros está fuera». Con la expresión aún dura, papá apuntó su puño hacia arriba. Pudimos ver varias bestias de piedra fey corriendo por el cielo, probablemente dirigiéndose a donde estaba Damuel. Si es así, lo alcanzarían en poco tiempo.
Vamos, Main. Papá me recogió y comenzó a correr hacia el templo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.